Voy a presentar. Ya. Vamos a esperar un ratito, ¿ya? Un par de minutitos nomás. A ver, vamos a... a ver, vamos pasando lista, ¿ya? Mejor mientras, para ganar tiempo, porque... A ver, a ver. Entonces, estaríamos haciendo la clase de hoy día, ¿ya? Entonces sería Alvarado Solano. Presente, ingeniero. Ya, hola. Alvarado Cumpa. Arellano Suárez. Bernaola Paza. Presente, profesor. Claro. Cango La Chira. Presente. Ah, ya. Amelia, ¿no? Ya. Chacón Félix. Chavarría Carpio. Chávez Francia. Conco Lobo. Presente, profesor. Conco. Ya, hola. Condeso Pérez. Cooper Ariana. Cuestas Milla. Cuestas, presente, ingeniero. Ok. Flores Díaz. Flores Díaz. Flores Oré. Flores presente, profesor. Ah, Flores Oré, ¿no? Ya. Galindo Cose. Galindo presente, ingeniero. Buenas noches. Gamarra Mejía. Gamboa Barrocal. Presente, profesor. Hola. García Contreras. Garibay Quispe. Guevara Osco. Presente. Ermitaño León. Guamaní Núñez. Wilca García. Presente. Ok. Ignacio Martínez. Presente, profesor. Hola. Ya, vamos a ver. Limaguaya Loaiza. López Tapia. Ludeña Talla. Mena Abad. Mendo Pérez. Mesa Cueva. Miller Sotelo. Moreno Fernández. Néstor Álvarez. Pantoja Taminchi. Paredes Balcázar. Paredes presente. Ok, Peña Sembrera. Peralta Acevedo. Pinto Larico. Pinto presente. Ok, Ponce Castro. Porras Arguata. Presente, Porras, profesor. Porras, ¿no? Ya. Reina Rodrigo. Presente, profesor. Ok. Rojas Cuellar. Rojas Moreno. Roncal Cabrera. Rojas Moreno presente, profesor. Buenas noches. Ok. Roncal Cabrera. Sánchez Rodríguez. Segovia Torres. Simeón Enostroza. Mayo Llanto. Presente, profesor. Torres Villanueva. Presente, Torres. Trujillo Barreno. Sánchez. Velázquez Guerra. Vázquez, presente, profesor. Ok. Velázquez Guerra. Vilches Juárez. Villanueva Segura. Presente, Yalan profesor. Saavedra. ¿Villanueva está? Sí, profesor. Ya. Profesor Vilches presente. Yalan. Vilches presente. Vilches, ¿no? Sí, Vilches, profe, Ya, presente. correcto, correcto. Ya. Yalan. Y Yauyo. No están ni Yalan ni Yau. Ya, ok. Bien. Entonces lo que estamos. Ya, entonces vamos a continuar entonces con esta parte que estaba pendiente, ¿no? Bueno, a ver. Entonces, nos habíamos quedado. A ver, un ratito, déjenme verificar. Esta parte de acá, creo que era. Ya, acá. Acá, entonces, vamos a ver el análisis de estabilidad, el método de Lyapunov, que es el primer método, ¿no? ¿Qué cosa dice la estabilidad? Ustedes saben que la estabilidad, tanto de, como habíamos visto, lo que hizo su cuadro, Pravda Kundur, con el grupo de gente,
lo que se hizo fue, hay estabilidad pequeña, hay estabilidad angular, la estabilidad de frecuencia y la estabilidad voltaje. En las tres hay pequeña señal y gran señal. ¿Qué es pequeña señal? Todos aquellos cambios que son por la demanda o salidas, como se llama, de pequeñas centrales, ingresos, salidas de pequeñas cargas, líneas que transmiten poca potencia, ¿no? Esa es pequeña señal. Y gran señal es cuando salen generadores de gran potencia, líneas que están transmitiendo 400, 500 megavatios, cuando salen cargas de 300 megavatios o cuando hay falla. Esa es gran señal. Y pequeña señal cuando son los pequeños cambios, ¿no? Que aparecen. Esa es la idea general. Entonces, cuando estamos ahora particularmente en pequeña señal, o sea, cuando no estamos en falla, sino estamos en pequeña señal, entonces lo que dice este método es la estabilidad de pequeña señal de un sistema no lineal. ¿Por qué es no lineal? Porque la ecuación potencia-ángulo de un generador tiene esta forma. La ecuación potencia-ángulo de un generador tiene esta forma, así. Dios, este mouse me tiene... Ya, la ecuación potencia-ángulo, vamos a ponerlo así, de un generador es la parte comba del seno, del senoidal. Es así, ¿no? Es de esta forma. Entonces, esta es la potencia activa que transmite el generador. Este es el ángulo, ¿no? Entonces, como cuando estamos en operación de estado estable, este es el mayor valor que puede pasar, ¿no? El mayor valor que puede pasar, y a 90 grados. Entonces, esta forma de acá no es lineal, es una forma como se llama curva, que es del producto del seno, ¿no? Esta curva de acá digamos, potencia 1, perdón, esta potencia es igual tensión 1, tensión 2, eso vamos a ver, ¿no? Entre la impedancia entre los puntos 1 y 2 por el seno del ángulo, ¿no? ¿Y qué ángulo es? El ángulo que hay entre la tensión 2 y la tensión 1, que vamos a ver en su momento. Entonces, esta relación no es lineal. Entonces, a eso se refiere. La estabilidad de pequeña señal de un sistema no lineal se verifica con las raíces de la ecuación característica, ¿no? Ahí vamos a ver qué cosa es una ecuación característica, aunque ustedes ya deberían de saber una ecuación característica. Y las raíces de la ecuación característica se le conoce como eigenvalores, ¿no? Entonces, si los eigenvalores tienen parte real negativa, el sistema es estable o asintóticamente estable. Cuando por lo menos uno de los eigenvalores tiene parte real positiva, el sistema original es inestable. Cuando los eigenvalores tienen parte real igual a 0, no es posible sobre la base de esta primera aproximación decir nada. Cuando estamos hablando de gran señal, se estudia la solución explícita de las ecuaciones diferenciales. Eso tiene que hacerse con programas como el Dixieland, ¿no? Eso vamos a usar. Entonces vamos a hacer lo que hemos dicho para pequeña señal. En pequeña señal, yo les voy a plantear esta ecuación que la vamos a ver más adelante. Pero, como es pequeña señal, esta es la ecuación del rotor. Estamos ahorita hablando de... matemáticamente estamos hablando, un segundito, ¿dónde está acá? Matemáticamente estamos hablando de la estabilidad angular. Entonces, este Y es lo mismo que decir derivada del ángulo. Este mouse es medio complicado. Voy a cambiar de mouse, ¿ya? Entonces, el Y lo que está diciendo es, a ver, tengo que cambiar de mouse. Ya. El Y lo que está diciendo, este Y es derivada del ángulo con respecto de el tiempo. Con respecto del tiempo. ¿Qué es lo que no es otra cosa que la derivada del ángulo con respecto al tiempo? Es la velocidad angular. La velocidad angular. Entonces, esta ecuación de acá es la ecuación de movimiento del rotor cuando estamos estudiando pequeña señal. Eso vamos a verlo más adelante, sino que yo les estaba mostrando para ver cómo funciona este método de Lyapunov, ¿no? Entonces, te dice, imaginemos que hubo una pequeña señal y el ángulo del rotor tuvo esta variación. Esa variación está definida por una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Entonces, donde
donde y es el ángulo, ¿no? Y' será la derivada del ángulo, es y', entonces, ¿qué viene siendo? Viene siendo la velocidad angular. ¿Y qué es y segunda? La segunda derivada del ángulo viene siendo la aceleración angular. Eso vamos a verlo, ¿ya? Pero es como decir que este es espacio, esta es velocidad, esta es aceleración. Solo que en el movimiento rotacional se conoce como delta, la velocidad se le conoce como W, y a la aceleración se le conoce como alfa. Nada más. Pero vamos a dejarlo ahí, porque eso después lo vamos a ver. Y miremos esta ecuación. Esta es una ecuación de movimiento del rotor para pequeña señal. Entonces, ¿cómo se obtiene la ecuación característica? Yo lo primero que quiero saber es este movimiento, esta oscilación, porque esta es una ecuación de rotor. Esta oscilación que ha tenido el rotor, caracterizada por esta ecuación para pequeña señal, ¿es estable o no es estable? Es lo primero que tengo que saber, ¿no? Entonces, hay varios métodos para eso, para saber si es estable o no es estable. Entonces, lo primero que se hace, el primer método que les voy a explicar es la ecuación, primero de esta ecuación diferencial, hallo su ecuación característica. ¿Cómo se halla la ecuación característica? Aplico Laplace. ¿Cómo aplico Laplace? Acá dice segunda derivada, entonces S es el operador de Laplace al cuadrado. Y en vez de poner una Y chica, pongo una Y grande y sub S, para indicar que es Laplace. Más 2.62 queda igual. Como aquí tiene una derivada, será S nada más. Era acá era cuadrado porque era segunda derivada. Y aquí queda YS. Y 37 YS igual a 0. Despejo o factorizo Y y me queda la ecuación característica. Esta es la ecuación característica de esta ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, esa ecuación característica le voy a resolver voy a obtener sus ecuaciones, sus raíces de esta ecuación característica. Entonces, yo lo puedo resolver, como esta es una ecuación de segundo orden, yo lo puedo resolver como nos enseñaron en álgebra del colegio. X es igual a menos b más menos b cuadrado menos 4ac entre 2a. Entonces aplico. Entonces acá como este es S, será S1, S2 porque es un más menos. Menos b, que sería menos 262, más menos raíz b cuadrado, 262 al cuadrado, menos 4a, a es 1, y c, que es 37, entre 2 por 1. Entonces ustedes calculan eso, les va a salir un número complejo. S1, S2. Este número complejo se llama eigenvalor, que dicho de otra forma es la solución o las raíces de la ecuación característica de la ecuación diferencial de segundo orden. Este eigenvalor o esta solución en general se expresa así, como este símbolo más menos J beta, ¿no? Entonces, lo que dice la teoría la teoría que ustedes han llevado, ¿no? Si estoy en el plano S, que es Laplace, entonces voy a tener estos dos ejes, donde este símbolo de acá, no me acuerdo cómo es Rho, no creo que es Rho, no es bueno, este símbolo Tau. es el gamma. Este símbolo, ¿Dónde está, profesor? no, tau es así. Este es beta. Gamma es así. Alfa es así. Este no me acuerdo. Rho creo que es. Creo que es Rho. Pero ya, bueno, digámosle Rho, pues. Este Rho es horizontal y vertical es beta. Y beta es JB. Entonces, el plano S es un plano que está en el dominio de la frecuencia. ¿Por qué? Porque este W es 2πf. Y decir frecuencia o decir W es lo mismo. O sea, decir frecuencia o decir velocidad angular es lo mismo. Porque está diferenciado por un 2π. O sea, la forma de la frecuencia es exactamente igual a la velocidad angular. La forma. Entonces, ustedes miran acá esta solución y sale que tengo dos raíces. Como este es menos 1,31, está acá a la izquierda. Como este es 5,94 más y 5,94 menos, entonces más es acá, menos es acá, y aquí están los puntos. Entonces ustedes saben que cuando en el plano S
las raíces de la ecuación característica están sobre la izquierda, entonces decimos que la solución de esa ecuación es estable. Es estable. Este es en el plano S. Yo me fijo acá, sale negativo esta parte de acá, que es el ρ, vamos a decirle ρ este, entonces es estable, porque va a estar en la parte izquierda del plano S. Pero si hubiera salido a la derecha, es inestable. ¿Cómo lo veo en el dominio del tiempo? Como estamos hablando de que este Y dijimos que era el ángulo, entonces en el dominio del tiempo va a estar el ángulo con función del tiempo. Quiere decir que el ángulo estaba así acá y en un momento comenzó a oscilar el ángulo, ¿no? Comenzó a oscilar, hizo un pequeño baile y después recuperó y a su punto previo al evento, ¿no? Entonces es estable. ¿Por qué? Porque se está amortiguando. Es estable. Entonces, si yo quisiera ver si es estable en el dominio del tiempo, lo vamos a ver, tendría yo que resolver esta ecuación diferencial. Yo tendría que resolver esta ecuación diferencial del segundo orden por un método que ustedes les han enseñado en las matemáticas que han llevado, y ustedes lo dibujan y sale así. Pero sin sacarse, digamos, perdiendo tiempo desarrollando la ecuación diferencial, ustedes haciendo Laplace y calculando la raíz, o sea, la raíz de la ecuación característica, y dibujándola y se ven que está a la izquierda, ya saben que es estable. Sencillito. Por eso que Laplace es fabuloso, ¿no? Porque la ecuación diferencial tú solamente la resuelves haciendo álgebra. Entonces, decir en el dominio de la frecuencia, que es el plano S, o decir que es en el dominio del tiempo, que es la solución de la ecuación diferencial, que es un poco complicadita, tediosa, larga para resolver, entonces tengo los mismos resultados. Entonces, la primera conclusión es que si yo tengo mis eigenvalores, si la parte real del eigenvalor es negativa, yo puedo decir que el sistema es estable. Pero si me salen dos negativas y aquí también me sale, por decir, en la parte derecha, una solución o un par, ya todo se malogró. Basta que una solución esté en el lado derecho para que todo sea inestable. Entonces, en este caso, solamente están en la parte izquierda. En el Discipline lo vamos a ver, ¿ya? En su momento. Entonces, vamos a ver ahora, pero esta es una forma, digamos, de resolver una forma, ¿qué les puedo decir? Pues de quinto de media, por decir, ¿no? Porque estamos aplicando esta ecuación. En Kundur, por ejemplo, cuando usan los libros de estabilidad, cuando se usan los estudios de estabilidad, se usa el método de espacios de estado. Voy a aplicar la misma ecuación para que vean, la misma ecuación que le he hecho anteriormente en álgebra como si fuera de quinto de media. Ahora la vamos a hacer mediante el método de espacios de estado. ¿Qué significa espacio de estado? Los espacios de estado tienen que ver con las variables de estado. Las variables de estado son las mínimas variables o el número menor de variables que puede caracterizar un sistema de potencia o un circuito. En general, el método de espacio de estados, ¿qué significa para una ecuación diferencial? El método de espacio de estados significa desdoblar esta ecuación diferencial de segundo orden en dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Y acá les digo igualito, ¿no? Y, ¿qué cosa es? El ángulo. Y' es derivada del ángulo con respecto al tiempo, y Y segunda o segunda derivada es segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo. Ya les dije, este es el ángulo, esta es la velocidad angular y esta es la aceleración angular. ¿Qué se hace cuando yo quiero aplicar espacios de estado? Lo que se hace es cambio de variable. A este Y le llamo X1. Acá está, le llamo X1. Y a Y', que es la primera derivada, le pongo X2. Eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces es un cambio de variable. Entonces, ¿qué digo? X1 es igual a Y. Y me paso acá. Ahora derivo X1, primera derivada. Como es igual a Y, primera derivada. Pero Y1 vemos que es X2. Entonces aprovecho y pongo acá X2. Ahora agarro X2, que es todo esto, ¿no? X2 es igual a Y1. Acá está. X2 es igual a Y1.
Y derivo igualito acá, saco la primera derivada, x2' equivale a y segunda. Pero y segunda, como ya lo tengo acá y esto es igual a 0, puedo sacar que y segunda es igual a menos 2.62y' menos 37.7y, acá está. Y aprovecho de cambiar las variables. Como yo ya sé que y' es x2, en vez de poner y', pongo x2. En vez de poner y, pongo x1, porque yo estoy cambiando estas ecuaciones expresadas en y en función de x1 y x2. Entonces, ya tengo ya las dos ecuaciones lineales, miren. Entonces, la primera ecuación lineal de primer orden sería esta de acá. Esta de acá. Y lo vemos acá, ¿no? x1 es igual a x2. Ya me evito esto, pues, porque esto es lo que yo quería cambiar. x1, o sea, x primera derivada es igual a x2. Ya lo convertí en primer orden. Ahora voy a la segunda ecuación. La otra ecuación de primer orden, que sería esta. Pero aplico lo que me interesa, pues. x2 la dejo, este no. Entonces acá menos 262, x2, porque estoy poniendo en las nuevas variables x1, x2. Y menos 37, en vez de y pongo x1. Y entonces ya lo tengo todo en la función de las nuevas variables x1, x2. Pero no olvidemos que x1, ¿qué cosa es? x1 es y. O sea, x1 es ángulo. ¿Qué es x2? X2 es la derivada de ese ángulo. Este x2 es w. ¿Y qué es x2'? La derivada de w, esta es aceleración angular. Aceleración angular. ¿No? Eso no hay que quitar ¿Qué es x2? X2 es y'. O sea, x2, eso de acá es velocidad angular. x2, acá está, x2 es y', y' es la primera derivada del ángulo con respecto al tiempo, es la velocidad angular. ¿Y qué cosa es este de acá? x1, que es y', es la derivada, acá sería la derivada de, primera derivada, ¿no? Que sería igualito, esta sería velocidad angular también, ¿no? Velocidad angular. x2, sí, sería velocidad angular. Ya. Entonces, esta tengo las dos ecuaciones y ahora lo voy a poner en forma matricial. Entonces, en forma matricial sería, primero coloco acá a la izquierda todo lo que son las derivadas, primeras derivadas, porque esa es la forma. A la derecha las variables nuevas que he cambiado variables. Y entonces acá, por ejemplo, x1, o sea, la primera derivada de x1 va a ser x2, entonces tiene que ser 0. Entonces 1, para que se cumpla esta ecuación de acá. Voy a cumplir con esto. 0 por x1, 0. 1 por x2, x2. Ya tengo la primera. Ahora la segunda va a ser igualito, ¿no? x2, su primera derivada. x1 acá sería menos 37, acá está. Menos 2x2, acá está. Entonces, ahora estoy expresando la primera ecuación que era de segundo orden. O sea, esta ecuación de segundo orden. Esta ecuación de segundo orden que era así. Ahora lo estoy expresando como dos ecuaciones de primer orden. Y acá están. Entonces yo ya sé que es x1, x2, porque acá ya me tengo que acordar. x1 es ángulo. x2 es la derivada del ángulo, es la velocidad angular. Entonces esos datos yo las tengo. Y esta es la famosa matriz A que habla Lyapunov. Lyapunov habla de esta matriz A. Esa matriz A, lo que dice Lyapunov está por acá cuando hablamos, ¿no? Acá dice... La estabilidad de pequeña señal de un sistema no lineal se verifica con la raíz de la ecuación característica, es decir, los eigenvalores de A. Esa matriz A es esta matriz A de acá, esta, que corresponde al enlace que se tiene que tener entre dos ecuaciones diferenciales de primer orden, que es el método de espacios de estado. Ahora, esta matriz A, ¿cómo defino los eigenvalores que se representa por este lambda? ¿Cómo defino esos eigenvalores? Eso está en el libro de Kundur. La matriz A multiplicada por un vector, que es n por 1. La matriz A es n por n, ¿no? Este vector esta es una matriz, pero phi es un vector. Este es un escalar. Escalar y este es un vector, ¿no? Entonces, si yo resuelvo
para lambda, yo tengo, esta solución lambda es la solución de esta matriz A, que vendrían siendo los eigenvalores. Entonces, en Kunduz se define así, lo pueden verificar, o en cualquier libro de álgebra matricial. Entonces, yo tendría esto, que es la definición para lo que es, cuando yo quiero ver los eigenvalores de una matriz cualquiera. Entonces, simplemente esto lo paso a la izquierda y a la derecha quedaría 0. Pero si ustedes miran acá, este es lambda, que es un número, y este es un vector, ¿cómo se llama? Columna. Y acá tengo una matriz por un vector columna. Entonces, como esto no puedo hacer esta resta, tengo que multiplicar a este lambda, que es un escalar, un número, por la matriz identidad, para poder hacer la operación. Entonces, cuando yo multiplico por la matriz de identidad, no pasa nada. Es lo mismo, pero estoy ayudando para poder restar esta matriz A de la matriz de identidad, o sea, de la matriz de lambda multiplicado por identidad. Entonces, de eso se saca y factorizo phi y lo igual a 0. Y para hallar la solución, simplemente hallo el determinante de esta parte. El determinante de A menos lambda con matriz de identidad igual a 0. Entonces, esta solución de lambda, las n soluciones son los eigenvalores de la matriz original A de las dos ecuaciones, del primer orden. Entonces, en el ejemplo nuestro, ¿qué tenemos? En el ejemplo que hemos hecho, nos salió que la matriz A es 0, 1, menos 37, 7, menos 2, 6, 2. Si aplicamos lo que hemos dicho, el determinante de A menos lambda y identidad, tendría esto, pues, ¿no? A lo mantengo igual, acá está 0, 1, menos 37, 7, menos 2, 6, 2, menos lambda. La matriz de identidad, pues acá es 1, 1, 0, 0, sería lambda 0, 0, lambda, ¿no? Ahora sí ya puedo restar un escalar de esta matriz. Puedo restar porque lo he convertido en matriz multiplicando por la matriz de identidad. Ahora sí puedo restar 0 menos lambda, 1 menos 0, 0, menos 37, menos 0, menos 37, menos 2, 6, 2, menos lambda, menos 6, 2, menos lambda, igual a 0. Ahora hallo el determinante y encuentro lo mismo, miren. Hallo la determinante es, ¿cómo se llama? La diagonal principal menos la diagonal secundaria, ¿no? Igualado a 0. Aplico y me sale la misma ecuación característica que hice cuando hice Laplace. Y por ende tiene que salirme la misma solución. ¿Ven? Menos 1,31, 5.94. Como esta parte es negativa, quiere decir entonces de que este sistema es estable. ¿No? Este sistema es estable. ¿Ven? Sale el mismo valor. 191, 594. Si miramos acá. 191, 594. Solamente que esto se hizo de una forma bien, digamos, simple. Y acá se ha hecho como se utiliza cuando uno estudia sistemas de potencia, el método de espacio de estado. Que el método consiste en abrir la ecuación diferencial de segundo orden en dos ecuaciones diferenciales de primer orden y se crea la matriz de enlace A. Con esa matriz de enlace y con la definición de eigenvalor, calculo yo los n valores de lambda. En este caso son 2, lambda 1, lambda 2, que sería, aquí me dice prácticamente, esto en el plano S. Este es el plano S, básicamente, ¿no? Como esta parte es negativa, entonces quiere decir que el sistema es estable. Otra forma de hallar lo mismo es el criterio de Ruth and Gurwitz. Eso ustedes también han estudiado. El criterio de Ruth and Gurwitz es otra forma. Si ustedes, esta ecuación de acá es fácil cuando, como se llama, tiene una ecuación, ¿cómo se llama? Cuando tengo segundo orden. Pero si fuera de mayor orden es más complicado. Entonces, con el criterio de Ruth and Gurwitz es más fácil. Dice, es una condición necesaria, pero no suficiente para que el sistema sea estable. Es condición necesaria, pero no suficiente para que el sistema sea estable, que el polinomio sea completo. Quiere decir que todos los coeficientes tienen que ser diferentes de 0. Y que todos los coeficientes sean positivos. Quiere decir que si yo tengo acá un polinomio como este, todo tiene que ser positivo para poder decir que primero chequeo que todos sean positivos y que 7 veces la n esté completo. n-1, n-2,
menos 3, así n menos 0 y a n, que esté completo el polinomio. Una vez que yo chequeo eso y que esté positivo, recién puedo aplicar el criterio de Rutan-Hurwitz. Recién puedo aplicar. Y ya ustedes saben, lo primero que se hace, se pone las dos primeras filas, Sn y n-1. Para Sn se le pone su coeficiente, ¿no? Que vendría siendo A0. O sea, sería es este y salto acá y así, ¿no? A0, A2, A4, A6. Y Sn-1 que está asociado con A1 sería A1, A3, A5, ¿no? A1, A3, A5, A7. Los coeficientes impares para esta combinación que estamos haciendo. Y que dice Gurbus, o Grut, dice, hay que calcular estos valores, B1, B2, B3, B4, todos estos valores. ¿Cómo se calcula B1? Entonces hago la diagonal secundaria menos la diagonal principal dividido entre este valor. Acá está. ¿Cómo se llama B2? Igualito agarro esta con esta menos esto con esto. Eso ya ustedes han visto, pueden verificar. A1 por A4 menos A0 por A5, ¿no? Y B3 sería igualito este con este y este con este. Entonces, ya tengo todos los valores y así voy teniendo, ¿no? Si yo quiero calcular, por ejemplo, C1, ¿cómo sería C1? Ya hay estos, ahora C1. ¿Cómo haría C1? Acá está, ¿no? Agarraría B1 por A3, que sería esta de acá, menos esto, entre B. Y así voy haciendo para cada uno, ¿no? Entonces, ese es un método que ustedes lo han tenido que ver y vamos a aplicar el criterio de Hurwitz. Primero, para entrar a este esquema, tengo que haber verificado que los coeficientes sean todos positivos y existan todos, ¿no? Que existan todos, que no sean 0. Recién ahí entro a esto. Así funciona la matriz. Y una vez que entro, tengo que verificar que esta columna de acá sean todos positivos, que no haya cambio de signo, para ya estar seguro de que el sistema es estable. Eso dice acá. ¿Cuáles son los criterios de Rutan-Hurwitz? Si alguno de los coeficientes es 0 o negativo, entonces existe al menos una raíz imaginaria con parte real positiva. El sistema no es estable. O sea, basta que uno de los coeficientes de 0 o negativo, el sistema ya no es estable. Esa columna que les digo, la primera columna. Perdón, es los coeficientes, ¿cómo se llama? Del polinomio, ¿no? El número de raíces con parte real positiva es igual al número de cambio de signo en la primera columna de la tabla. Ahí sí hablamos de la primera columna de la tabla. ¿Y cuál es la condición necesaria y suficiente? Dice, ¿un sistema es estable? Sí y solo sí. Todos los elementos de la primera columna del arreglo de root son positivos o no hay cambio de signo. Entonces vamos a hacer igualito con el mismo ejemplo. Con el mismo ejemplo que acabamos de hacer. Vamos a aplicar el criterio de root para la misma ecuación. Estamos resolviendo esta misma ecuación de las tres formas, ¿no? De la forma algebraica, de la forma de variables de estado y ahora con el criterio de root. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero chequeamos. Verificamos que exista, el polinomio esté completo. Si acá y es segunda, y', y está completo. Está positivo, está bien. Una vez chequeado eso, recién aplico. Pongo, ese cuadrado sería este, pues, ¿no? Acá es 1. Y ese 1 sería este y que le corresponde a este y'. Entonces, 1 y el siguiente sería 37. Y el siguiente sería 0, no hay pues acá, ¿no? Ahora pongo y', que sería ese' acá o y', como sea, 2.62, 2.62. Y el siguiente, 0, porque no hay nada, ¿no? 0. Y otro siguiente no hay, pues, ¿no? 0. Entonces, serían estos los valores. Entonces, como tengo S2, S1, sigo hacia abajo hasta llegar a S0. S0 y ahí termina, ¿no? Entonces, tengo que calcular, como acá tengo S0, tengo que calcular este valor B1. ¿Cómo se calcula ese valor B1? La diagonal secundaria menos la diagonal primaria entre este valor. Entonces, ahí está, B1 es 262 por 37,7 menos 1 por 0 entre 262.
Si ustedes hacen esto, este es 0, 12 y 2 se va, y me queda 37,7. Entonces B1 es 37,7. Ahora sí analizo y veo si hay cambio de signo acá, en esta primera columna. Y veo que no hay cambio de signo, porque este es 1, positivo. Este es 2,62, positivo. Este es 37,7, positivo. Como no hay cambio de signo, ahora sí puedo decir que estoy, ¿cómo se llama? Que esta es estable. Entonces dice, de acuerdo con la condición necesaria y suficiente, se comprueba que el polinomio característico de la ecuación diferencial de segundo orden es estable. Entonces, de esta manera, yo saco que es estable. No estoy hallando raíces acá. Aquí lo que estoy hallando es un método indirecto para decir que esta ecuación de acá es estable. En cambio, cuando uso, ¿cómo se llama? Las ecuaciones de espacio, de estado, o la primera que era las raíces, los eigenvalores, ahí sí yo voy a ver que hay una parte real negativa y eso me indica que está en el plano izquierdo de ese y es estable. Pero acá no hay nada de eso. Aquí simplemente de forma indirecta, verificando que esta primera columna no tenga cambios de signo, sino que sean positivo, 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 ya me dice que el sistema es estable, ¿no? Ese es el criterio que estábamos conversando de Ruth, ¿no? Ruth and Gurwitz, ¿no? Que es un método que es conocido, que ustedes han visto, ¿no? Entonces, eso me da indicadores de estabilidad, ¿no? Y vamos a adentrarnos un poco, esto ya ustedes lo conocen, pero cuando uno analiza estabilidad, siempre se trata, ¿cómo se llama?, de entrar a lo que es el modelo de la máquina síncrona conectada a una barra infinita. Siempre se parte de este modelo. Y este modelo es esta gráfica, ¿no? Tengo un generador con una reactancia, tengo una transformación con una reactancia, dos líneas y una barra infinita. La barra infinita normalmente su definición es que la tensión no cambia y que la frecuencia se mantiene constante. Y siempre se considera como barra de referencia, por eso se le pone 0. Y se pone 1 por unidad, pero no necesariamente es 1 por unidad, puede ser 1,02, 1,05, va a depender, ¿no? Entonces, vamos a ver que no siempre es así. Entonces, yo siempre voy a tener que utilizar una subestación o un transformador porque la línea está en 500 kilovoltios, 750 kilovoltios, 220 kilovoltios, pero los generadores no producen ese nivel de tensión. 15 kilovoltios, 18 kilovoltios. Entonces necesito yo una subestación elevadora, definitivamente, para poder transmitir la potencia en alta tensión. Entonces, ese es el modelo básico que vamos a utilizar para efectos de identificar los fenómenos de estabilidad inicialmente. Pero antes de eso, vamos a tratar de indicar lo siguiente. La máquina síncrona. La máquina síncrona es un generador. Y la máquina síncrona puede portarse como motor. Un generador le entra potencia mecánica por el eje. Eso se convierte en un torque mecánico. Eso le da la dirección de giro. En contraparte, se genera por la conversión electromagnética una potencia eléctrica, que también se genera un torque eléctrico, pero ustedes se dan cuenta son contrarios. El torque mecánico y el torque eléctrico son contrarios. Deben ser iguales para que el ángulo de potencia del generador, para que entregue potencia a un ángulo constante, ¿no? Cuando funciona como motor, él toma de la red potencia eléctrica. Eso le va a dar un torque eléctrico y le va a dar un sentido de giro. Ese sentido de giro, ese torque eléctrico va a estar en contraposición al peso que le pongo yo al motor, que es la potencia mecánica. ¿O qué significa torque mecánico? Que normalmente es un peso, ¿no? Que está moviendo el motor. Entonces, la máquina síncrona puede trabajar como generador o como motor, ¿no? Ahora vamos a aplicar solamente la parte de generador. Entonces, ¿por qué? Porque la máquina síncrona puede hacer esto, ¿no? Yo les había dicho, perdón, así, ¿no? Les había dicho lo siguiente, ¿no? Este es así.
Esta parte de acá es generador, este es potencia y este es ángulo. Y esta parte negativa es cuando trabaja como motor. Nosotros estamos trabajando con este cuadrante de acá para hacer el análisis de la máquina síncrona, ¿no? Como generador. Entonces, lo único que vamos a hacer acá es acordarnos, y esto es rápido, porque eso es acordarse creo que de potencia 1, potencia 2, o de circuitos, pero no importa porque tenemos que estar claros en esto. Entonces, en general, yo voy a tener acá un generador en el lado izquierdo y una barra infinita en el lado derecho, que en el lado derecho lo puedo representar también así. Entonces yo puedo decir, tengo un generador, pero este generador esto de acá es la fuerza electromotriz interna del generador. Y en el otro lado está, vamos a poner que la barra infinita es un motor. Entonces acá tengo un punto, una barra 1 y acá tengo una barra 2. Eso quiero que lo entiendan desde un comienzo. Miren, esto de acá es así, esto es así. La fuerza electromotriz interna, la impedancia del generador, y esto vendría siendo JXS. Y acá sería, digamos, la tensión en bornes. Vamos a llamarle, para saber qué es en bornes, vamos a ver, en terminales, vamos a ver, tensión en terminales. Y esta es para diferenciarlo, esta tensión vamos a llamarle E, para un generador, ¿no? Entonces, cuando estamos diciendo este punto I, esa barra 1 o esta subestación 1, tiene que entenderse para estabilidad, que es acá. Imagínense que ustedes pudieran poner acá mentalmente, pues, una barra. Eso es imposible, ¿no es cierto? Pero mentalmente, entre la fuerza electromotriz y la reactancia, esa es la barra que se toma en cuenta para analizar, para hacer el análisis en estabilidad. Y la otra barra es si en bornes de la barra infinita o donde está el motor, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en eso, ¿no? Entonces, esta Z, ¿qué cosa va a constar? Va a constar de esta impedancia más la impedancia del trafo y más la impedancia de la línea. Y si esta tiene impedancia también, ¿no? Entonces, el Z toma en cuenta todo. Por eso que este 1 de acá es como si estuviera metido dentro del generador. Entonces, ahí voy a calcular la potencia aparente que está entregando el generador desde su fuerza electromotriz interna. ¿Y cómo va a llegar a la barra infinita? Entonces, N1 en general, N2 en general, algunos libros le dicen S1, S2. Y aquí vamos a tener una impedancia que es el total. Y aquí vamos a tener la tensión en general, no le vamos a llamar E, sino por ahorita le vamos a llamar B. B sombrero es cuando es un fasor, y si no tiene sombrero es el módulo. Y aquí es delta 1 y acá será igual B2 con sombrero y acá será B2 delta 2. ¿Y qué cosa es R? En general, si hubiera resistencia sería R más JX, su módulo Z, y acá está gamma. B1, ya hemos visto acá, B1 al ángulo 1, B2 sería B2 al ángulo 2. ¿Y qué es la corriente? La corriente en este circuito así hecho sería la tensión B1, que es esta, menos la tensión B2 entre la impedancia. Esa sería la corriente. Entonces, de acuerdo a eso, entonces ya fácilmente ya puedo aplicar esto. Esta fórmula de acá se aplica para un nodo, porque dice 1. Es un nodo. No dice entre 1 y 2, dice 1. ¿No? Entonces, ¿cuál es la definición de potencia aparente? Es la tensión 1, o sea, la tensión en el nodo 1, multiplicado por la corriente conjugada. Entonces aplico esta ecuación y digo B1, ya sé que es B1 ángulo 1. Y esto de acá conjugado es esto de acá. Si, en vez de poner B1 le pongo completo, ¿no? Como en forma polar. Y acá. Y le pongo conjugado. Y el Z es Z al ángulo gamma. Y como es conjugado, el conjugado va a afectar solo a los ángulos. El conjugado solo afecta a los ángulos, no al negativo de acá. Por eso es que aquí cambia, ¿no? Sería menos delta 1 menos delta 2. Este negativo siendo de la fórmula. Y lo demás igualito, ¿no? Habiendo dicho eso, entonces ahora sí lo puedo expresar en su forma, polar.
pero no se usa así. Entonces lo que se hace es, esta forma polar, lo que hago es desdoblarlo a su forma cartesiana. Entonces, al desdoblar en su forma cartesiana, ambos, tengo que tener cuidado con los signos nomás, acá sería B1 sobre Z, coseno de gamma, ¿no? Que sería este valor. Y la otra que sería, ¿cómo se llama? Y el que sigue sería J por el seno. Igualito acá. Esta sería la parte real, que sería por el coseno, y acá sería por el seno. Y después junto las partes reales y tendría este valor en forma general de la potencia activa. Esta sería la potencia reactiva. Pero esta potencia activa y esta potencia reactiva son las que salen del generador, de la fuerza electromotriz del generador. Pero así no se usa tampoco, porque en particular, en alta tensión, normalmente, ¿cómo se llama? La reactancia es mucho más grande que la resistencia. Entonces el ángulo gamma de la impedancia es 90 grados. Entonces el Z prácticamente es X a la 90 grados. Ya no hay R. Entonces el Z, su módulo viene siendo el X, la reactancia. Ya no se considera la resistencia. Y adicionalmente hay que considerar estos datos, ¿no? Seno de 90 más gamma o más delta es igual al coseno, y coseno de 90 más delta es igual a menos seno. ¿Por qué? Porque eso voy a aplicar acá. Perdón. Eso se va a aplicar acá a estos valores. Como ahora estoy diciendo que gamma es 90, porque estoy despreciando la resistencia, este será coseno de 90, ¿no es cierto? Y el coseno de 90 grados es 0, ¿no? Entonces, vamos a aplicar esto, reemplazando en la ecuación 1, esta es la ecuación 1, entonces ya sé que gamma es 90, entonces es 0. Y si gamma es 90, y esto lo considero como si fuera un ángulo, el coseno de 90 más un ángulo, acá está, coseno de 90, es el menos seno. Quiere decir que todo esto de acá sería menos seno del ángulo lambda 1 menos lambda 2. Lambda 1 menos lambda 2. Pero como este es menos, con este menos se va y queda más. Entonces quedaría B1, B2 ya no, Z, que sería X, entre seno de lambda 1 menos lambda 2. Igualito sería acá, ¿no? Este seno de 90 es 1. Entonces quedaría B1 cuadrado entre Z. Y así, ¿no? El seno de este es 90. 90 más delta 1 menos delta 2, que te lo considero como si fuera un ángulo. El seno de la suma de 90 más 1 es igual al coseno. Entonces todo esto de acá sería coseno de delta 1 menos delta 2. Delta 1 menos delta 2. Entonces, haciendo todo eso, esos detalles, ustedes pueden llegar a esta conclusión más sencilla. Ustedes encuentran que la tensión va a ser B1, B2 entre X1 y 2, que es entre la barra 1 y la barra 2, y la impedancia que está entre esas dos barras. Seno de delta 1 menos delta 2, y acá más simplificadito, ¿no? Coseno y todo. Pero se simplifica más porque se considera siempre que este ángulo 2, este ángulo 2 corresponde a la tensión 2, y el ángulo 1 corresponde a la tensión 1. Siempre la tensión 2 es el lado de la referencia, el lado donde está la barra infinita. Entonces, si yo considero delta 2 0, delta ya no tiene sentido de llamarse delta 1, te le llamo delta nada más. Eso es lo que dice acá, ¿no? Pero la tensión de la barra infinita, que es la tensión de la barra 2, se considera como referencia, es decir, con ángulo 0. En el modelo nuestro, lambda 2, esto sería 0. Entonces, si esto es 0, delta 1 no tiene sentido de llamarse delta 1, le llamamos delta nada más. Pero sé que este delta es el ángulo de B1. Y entonces, reemplazando acá, tendríamos esto. Acá sería B1, delta 1, acá viene el N1 que hemos hallado, que es todo esto. Acá sería delta 0. Si hacemos eso, entonces al final nos queda esto de acá. La ecuación más chiquita. Esta es la ecuación potencia-ángulo que les decía antes, ¿no? Entonces acá tengo módulos, porque no tiene sombrero. B1 es módulo, B2 es módulo, y X1, 2 es módulo. Seno de delta. Delta. Si esto es 0, este delta 1 es delta. Si este es 0, delta 1 es delta nada más. No tiene sentido si delta es 0, hablar de delta 1, delta nada más. Y acá, esta es la energía, perdón, la potencia reactiva que está saliendo por acá, por el generador. Por acá, por la barra 1, ¿no? Interna del generador. Eso es lo que está saliendo.
Igualito podemos hacer para otra parte, ya ustedes lo pueden verificar. Igualito pueden hacer acá. ¿Cuánto está llegando a la barra infinita? Como esta ecuación de acá, N2, B2 y conjugado es para una barra, entonces se cumplirá que esto es para la barra 2. En la barra 2 va a haber tensión 2 y la corriente que hemos hallado en antes. Y hacen la misma jugada, pero ahora con 2, 2, 2, con número 2. Entonces calculan igualito, encuentran la parte polar, después lo hacen su parte cartesiana, juntan y van a encontrar todo esto de acá. Otra vez, pero como hacen la misma asunción que la impedancia, la reactancia es mayor que la resistencia, entonces este ángulo gamma va a ser 90. Y Z ya no tiene R, entonces va a ser X a la 90. Z va a ser igual. Entonces igualito otra vez, el coseno de esto que es 90 más esta diferencia es igual al seno negativo. Y entonces van resolviendo y al final van a lograr igualito otra vez, ¿no? Voy a tomar lambda 2 de referencia y la barra infinita de referencia, entonces delta 1 ya no tiene sentido llamarse delta 1, sino delta. Y me queda esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la potencia activa, tanto en N1 como N2, es igualita, el mismo valor. B1, B2, X1, 2, seno del ángulo. ¿Por qué? Porque no hay resistencia. En cambio, la reactancia, la potencia reactiva, no es lo mismo, porque aquí hay un B2, negativo B2. En N1 es diferente, miren. En N1 es B1 al cuadrado, positivo. Lo que estoy diciendo es de que N1, la potencia reactiva acá, es diferente que la potencia reactiva que llega acá. Acá llega N2. Las potencias reactivas son diferentes, ¿por qué? Porque de por medio hay impedancia reactiva, o hay reactancias. En cambio, las potencias activas, como no se está considerando resistencia, la potencia reactiva de acá es igualita a la que llega acá. No hay pérdida porque no hay resistencia. ¿Y cuál es la fórmula de esa potencia activa? Esta. Entonces, ambas fórmulas, tanto N1 como N2, tienen este mismo valor. ¿Por qué? Porque no hay resistencia. Hemos despreciado la resistencia. En alta tensión eso es valedero. Entonces, la potencia activa va a ser igual tanto acá en N1 como en la barra N2 o en cualquier barra del medio, ¿no? Porque no hay pérdidas por resistencia. Pero lo que sí va a ser diferente es la reactancia, la potencia reactiva. Entonces, eso es lo que finalmente se concluye, ¿no? Cuando yo resto, ¿cómo se llama? N1 menos N2, las potencias activas se anulan, pero no se anulan las reactivas. Las reactivas tienen este valor. ¿Por qué? Porque aquí de por medio hay una reactancia. Entonces, N1 menos N2 es este valor J nada más, porque las potencias activas se anulan, pues son iguales. ¿No? Entonces, este N1 menos N2 vendría siendo la potencia que se queda acá. Es la potencia que se está consumiendo acá, sería N1 menos N2. N1 es la que viene por acá y N2 es la que llega acá. Pero N1 menos N2 es la potencia que se está quedando aquí en esta inductancia. Y esta es su fórmula, ¿no? Teniendo en cuenta las tensiones en ambos extremos, ¿no? Entonces, y los ángulos, ¿no? Entonces, esa es la parte, ¿cómo se llama?, que quería mostrarles ahora. Y en base a esto vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio que es bastante interesante para ver, para que ustedes vean cómo funciona ¿cómo se llama? Los métodos por unidad, pero va a ser un ejercicio de método por unidad no tan fácil, ¿no? Va a tener sus cositas para que ustedes se den cuenta o para que asienten mejor ese concepto de cómo se calcula por el método por unidad. Y podemos verlo también, ¿cómo se llama? En el Dixilen, ¿no? Es lo que quería mostrar ahora, ¿no? Para ir adelantando. Entonces yo creo que ahora con esto ya podemos ver, aquí nos vamos a quedar. Habíamos quedado así que íbamos a hacer como una hora. La pregunta es, ¿alguien más ha venido acá para poner la lista? ¿Alguien Yo, más? ingeniero Pantoja. Pantoja. El primer apellido nomás, ¿ya? Para que no me mezcle, porque no estoy... Pantoja, un ratito. Pantoja. Pero acá no estás, ¿o sí? Ah, más arriba, ¿no? Pantoja, ya. ¿Quién más? López. Méndez, ingeniero.
López Tapia, ya. ¿Quién más? Guamaní, ingeniero. ¿Cómo? Guamaní. No te escuché bien. A ver. Guamaní, ingeniero, Guamaní. ¿Con M? El 22. Guamaní, ya. Guamaní. Ermitaño, ¿Qué ingeniero. más? Peña Sembrera. ¿Cómo? Ingeniero. ¿Qué número? Ok, ¿cómo 21, el ingeniero. 21, Ermitaño, ya. Peña Sembrera. Sembrera, Peña. Dime el primer apellido nomás. Buscar el primer. Peña. Peña Sembrera, ya. ¿Otra más? Miller Sotelo. Rojas, ingeniero. Ya, bien Ponce, profesor. Rojas Cuellar. Un ratito. Miller Sotelo, ya. ¿Quién más? Rojas Cuellar. Un ratito. Rojas Cuellar. ¿Esa es tu voz o estás mal? Y Sánchez, ingeniero. Ya. ¿Quién más? Sánchez, el 45. Sánchez. Sánchez Roya. ¿Quién más? Mendo, Dije ingeniero. Ponce también, profesor. Ingeniero. Uno nomás que mira su primer apellido. Mendo, ingeniero. Mendo, ya. Porque Mendo. Ponce. Ya. Ahí está. ¿Quién más? Limahuel, ingeniero. Ponce, Ponce, ya. por favor. Ponce. ¿Quién más? Sí, Ponce. Limahuaya, ingeniero, Limahuaya. 25. Ya lo puse. ¿Quién más? ¿Cómo? Cooper, ingeniero. Cooper. Ingeniero, el último. ¿Qué número eres? ¿La chica, la niña? ¿Qué número es? Ah, Cooper, ingeniero, ahora el 11, sí. número 11. Ya, ahora sí. ¿Quién más? Profesor Condeso Pérez, presente. Condeso Pérez, ya, correcto. Ya. Chavarría Carpio, ya. Gamarra Mejía. Gamarra, ya. Ya lo puse. Velázquez, ingeniero. Velázquez. Sí. Velázquez, no, Velázquez nomás eres tú, ¿no? Velázquez Guerra, ya. Sí, ingeniero. Gracias. ¿Cómo se llama? Yaullo, Malqui, Yalán Saavedra. Trujillo Barreno, no está. Simeón Enastroza. Segovia. Roncal. Bueno, ya eso es lo que están, pues. Bueno, avanzamos con eso nomás, pues, porque ya continuamos la siguiente clase, ya. Voy a grabar esto y ahí se queda, ya. Bien, entonces, aquí nos vamos a quedar y continuaremos la siguiente clase, ¿no? Pues así ya estoy desde la mañana, estoy con esto, estoy cansado ya. Bien, entonces voy a dejar la grabación, detener la grabación y